El día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección en Reporte 7 en la cual vamos a hablar de contenido. Si ustedes han seguido este canal ya por algún tiempo sabrán que estamos en un momento en el cual el contenido es rey. Y yo creo que el contenido deportivo presenta una oportunidad fantástica de negocios por la capacidad ilimitada que tiene el deporte de contar historias. Así que aquí también vamos a empezar ya a hablar de contenido deportivo en todas sus presentaciones, en todos sus formatos, ya sea documentales, películas, series, libros o hasta anuncios o campañas de redes sociales, si es que vale la pena analizarlos. Y qué mejor que empezar esta nueva sección hablando del documental que sacó hace unos días Netflix respecto del fichaje de Luis Figo por el Real Madrid cuando Figo jugaba para el Barcelona, el caso Figo. Y bien, la verdad es que tengo que decir que este documental me encantó. Creo que bastante fiel al estilo que tiene Netflix en sus documentales deportivos. Tiene muchísimo acceso y me impresiona la forma que tiene Netflix para conseguir material de cosas que sucedieron hace más de 20 años. Para los que no teníamos edad como para estar conscientes de todo lo que pasaba en este fichaje, creo que el documental hace un muy buen trabajo poniéndonos en ese momento. Me gusta mucho, o sea, hablan personas que participan en el documental personas que fueron los protagonistas de aquel fichaje. Participa obviamente Luis Figo, participa su agente José Veiga, que tuvo un papel bastante polémico en aquella operación. Participa Futre, el exfutbolista portugués, que sin tener una relación de negocios o laboral con Figo, termina siendo como nos revelan en el documental, termina siendo sumamente importante para que se dé el fichaje. Participa Florentino Pérez, que si bien es cierto que no hace ninguna revelación que cambie nuestro entendimiento de aquel fichaje, pero me parece que su participación, por supuesto que le da mucho nombre al documental. Creo que es algo raro que Florentino participe en algo así. Se nos muestra además, o sea, un Florentino desde el principio, un Florentino totalmente desconocido en la industria del fútbol, que no tenía ningún tipo de currículum en el fútbol, y cómo empieza su cruzada para convertirse en presidente del Real Madrid, venciendo a un presidente que había ganado 2 Champions League en los últimos 3 años. Entonces todo esto nos lo muestra el documental. Participa también Josep Guardiola, que sin ser quizá un protagonista del fichaje, creo que ocupó un lugar de espectador de primera fila dentro de todo esto que sucedió. Creo que su participación le da muchísima legitimidad al documental y creo también que nos muestra la perspectiva de los barcelonistas. Creo que Josep Guardiola tiene acá el papel de el primer culé. Y creo que nos muestra bastante bien lo que vivieron los aficionados al Barcelona con este fichaje y la traición que sintieron. Participa también Joan Gaspart, que fue el presidente del Barcelona que vive todo esto, fue el presidente al que le quitan a Luis Figo. Su participación honestamente me sorprendió porque Gaspart fue el mayor perdedor de todo esto, fue el mayor perdedor de esta operación y participa con muchísima sinceridad. Gaspart, él habla, o sea, con sinceridad me refiero respecto de, no sé si lo que nos cuente es verdad o no, pero creo que sí habla respecto del efecto que tuvo este documental en él y en el Barcelona, y habla con mucha resignación y deja algunas declaraciones. Me parece que la declaración más brutal que nos deja el documental es de Gaspart, cuando dice que él ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido el Barcelona en su historia. Me parece que es una declaración brutal. Creo que para cualquier persona sería bastante difícil reconocer algo así, y nos habla del golpe psicológico que este fichaje representó para el Barcelona y para Joan Gaspart en particular, porque él fue el responsable. Creo que su participación nos deja varios ejemplos de mala gestión. De entrada, me parece, cuando habla de su carrera presidencial para hacerse presidente del Barcelona y cómo dice que su candidatura fue bastante fácil porque a él el socio ya lo conocía, dice, para lo bueno y para lo malo. Eso me parece a mí que revela una actitud de decir: yo soy lo que soy, no voy a cambiar, no voy a mejorar, ustedes ya me conocen, si les gusta lo que ven, vótenme, y si no les gusta, voten otra cosa.
Y esa me parece una actitud bastante negativa para dirigir una organización, y especialmente hablando de una organización tan competitiva como un club de fútbol. Y luego creo que Gaspart traslada esta actitud al fichaje de Luis Figo. Creo que Gaspart se duerme y se confía por aquella cláusula de rescisión que tenía Figo, que era de 60 o 61 millones de euros. Hay que ponernos en el contexto de la época. Nunca se había pagado una cantidad así por un jugador. Creo que Gaspart, él mismo lo dice, ¿no? Como adopta una actitud de decirle a Figo. O sea, Gaspart se niega por completo, por lo que nos muestran en el documental, se niega a negociar con Figo, a renegociar su contrato, y le dice: tú tienes contrato, lo tienes que cumplir, y si no quieres tienes que pagar tu cláusula de rescisión. Y al final pagan la cláusula de rescisión de Figo, y cuando Gaspart se da cuenta de que esta era una posibilidad real e intenta reaccionar, ya era demasiado tarde. Ya tenía todo hecho Figo para irse a Madrid, y pues le roban al mejor jugador que tenía en ese momento. Entonces, creo que Gaspart nos deja varias lecciones de cómo no gestionar este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo que debe ser muy complicado manejar estos jugadores que cada año quieren renegociar su contrato. Como por ejemplo Messi también no es otro ejemplo de este tipo de jugadores, pero a fin de cuentas ese es el trabajo del presidente. Yo estoy de acuerdo que un presidente debe ser muy responsable con la organización, y estoy totalmente de acuerdo con un presidente que le diga al jugador: esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que el club te puede dar, no te podemos dar más. Pero me parece que en el caso de Figo, Gaspart ni siquiera hizo ese trabajo. O sea, por lo que nos dicen en el documental, nunca hubo un intento de Gaspart de mejorar las condiciones del contrato de Figo y de que se quedara, de intentarlo convencer de que se quedara. A lo mejor decirle: mira, no te puedo igualar lo que te va a dar el Real Madrid, pero acá estás bien, acá está tu esposa, el club te quiere, a ti te gusta el club. Que todo eso era cierto. Figo estaba muy identificado con el Barcelona, pero jamás hubo ese trabajo por parte de Gaspart, y al final le robaron a su jugador. Me parece que el documental está muy bien logrado en el aspecto de que nos transmite, nos ubica muy bien en la época y en el contexto de todas estas situaciones que terminaron uniéndose para dar este fichaje. O sea, uno entiende muy bien todo lo que pasaba, desde cómo irrumpe Figo en la escena del fútbol mundial como un joven talento portugués, cómo se da su fichaje por el Barcelona, que eso yo no lo sabía. Que Figo estuvo a punto de marcharse a Italia y firma dos contratos, firma un contrato con el Parma y un contrato con la Juve. Lo inhabilitan en Italia y así es como termina llegando a Barcelona, pero vemos ahí lo distinto que era el fútbol en esta época. Vemos también, o sea, desde ahí vamos viendo un jugador bastante conflictivo en este tema y bastante mal asesorado por su representante José Veiga, bastante mal asesorado en el tema legal. Vemos perfectamente la carrera presidencial del Real Madrid, y de esto vamos a hablar más a detalle en otro video, porque me parece que esta carrera y estas elecciones y la forma en la cual Florentino le quita la presidencia a Lorenzo Sanz, que como les dije al principio venía de ganar 2 Champions League en 3 años, fue algo impensado, y creo que nos deja varias lecciones de un gran acierto, de una genialidad por parte de Florentino Pérez, y también de errores muy grandes de Lorenzo Sanz. Hablaremos más sobre eso en otro video, pero bueno, aquí me parece que vale la pena mencionarlo como una de estas cosas que hace muy bien el documental. Y también decir algo: creo que el documental es tanto un documental sobre Figo como un documental sobre Florentino Pérez, porque, insisto, empieza mostrándonos un Florentino completamente desconocido para el mundo del fútbol, y termina mostrándonos un Florentino que ya se hizo con la presidencia del Real Madrid, que ya fichó a Figo y que se presenta ante el mundo del fútbol como este tipo que se convertiría en una de las figuras más poderosas del fútbol europeo. El documental nos muestra, insisto, todo esto nos muestra lo que se vivió ya cuando se da el fichaje de Figo. Me gusta mucho que se incluyeran las escenas de la presentación de Figo en el Real Madrid, unas escenas donde se le ve al futbolista portugués completamente abrumado, completamente, creo, rebasado, y con justa razón, ¿no? Creo que ahí vemos la presión que estaba sintiendo en ese momento Figo por todo por lo que había hecho y por todo el ruido que se había hecho en torno a él, porque fueron meses de este tema en donde generó mucha expectativa. Y eso también nos habla
ya después cuando vemos de su rendimiento con el Real Madrid, que ganó Liga, ganó Champions, ganó el Balón de Oro, nos habla de un futbolista que definitivamente era un fuera de serie en la cancha, pero también en su mentalidad, porque soportar esa presión no cualquiera, definitivamente. Y termina el documental mostrándonos, pues bueno, ya un poquito de lo que fue la vida de Figo después de este fichaje. Les digo, el éxito que tuvo con el Real Madrid y lo que esto implicó para el Barcelona, que definitivamente fue un golpe durísimo, y la prueba es que el Barça se tarda varios años en superar esto y en volver a los primeros planos. De hecho, el Barça se tiene que reconstruir completamente para volver a ganar. Se tienen que ir muchos jugadores, tienen que llegar jugadores nuevos, tiene que llegar una nueva directiva. O sea, le cuesta mucho trabajo al Barça reconstruirse después de esto, y es que fue un fichaje, fue un golpe durísimo para el Barcelona. Hablando de cosas que no me gustaron, o bueno, no que no me gustaron, sino que me hubiera gustado ver en el documental y que no se muestra, es el papel de la prensa catalana en todo esto y en calentar los ánimos de la afición del Barcelona, porque definitivamente eso fue muy importante. Figo lo menciona en el documental, que la reacción de la gente se debió a cómo manejó esto la prensa catalana. Pero nada más nos muestra el documental esa declaración de Figo. No vemos material de esto, no vemos declaraciones, tapas de periódicos, o sea, no vemos nada de esto, y me parece que hubiera estado bien verlo, porque definitivamente la prensa catalana jugó un papel importante en esto. Después de eso, Figo jamás volvió a hablar con un medio catalán, y creo que por algo habrá sido. Pero fuera de eso, nada, la verdad es que el documental, insisto, está muy bien logrado en ubicarnos en todo el contexto de cómo se da este fichaje, los protagonistas de él, todas las situaciones que terminaron juntándose para que esto se diera, y todas las ramificaciones que esto tuvo. Así que nada, muy recomendable, me parece de los mejores documentales que ha producido Netflix deportivamente. Se los recomiendo si no lo han visto. Y bueno, si ya lo vieron, déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué les pareció el documental. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Saludos.